Mientras la celebración por el bautizo de nuestra hija llegaba a su fin, mi esposo intentó pasarme la cuenta a mí, pero yo permanecí perfectamente quieta, sentada. Una expresión de pánico cruzó el rostro de Daniel mientras balbuceaba en busca de palabras. Los ojos de todos, sus padres, nuestros parientes, incluso sus colegas del trabajo, se volvieron hacia mí. Pero había una cosa que no sabían. Yo ya lo sabía todo. Sabía que mi esposo estaba teniendo una aventura con su primer amor. Sabía que había desviado en secreto decenas de miles de dólares de la cuenta de ahorros de nuestro bebé para pagar las facturas del hospital de esa mujer. Y hoy, esta fiesta lujosamente decorada no era una celebración para mi hija, Lily. Era el escenario para mi fría venganza, una plataforma para arrancar la máscara hipócrita del rostro de mi esposo frente a todos los que le importaban. ¿Cómo se liberó esta mujer de un matrimonio tóxico y logró una venganza tan satisfactoria? Suscríbete y dale a me gusta, y déjame contarte la historia de hoy. Un dolor de cabeza punzante había estado martillando mi cráneo toda la tarde, haciendo imposible concentrarme en los informes apilados en mi escritorio. Después de obtener el permiso de mi jefe, salí temprano del trabajo, llamando a un taxi bajo el aguacero torrencial. Cuando llegué a casa, el silencio familiar me envolvió. Daniel, un gerente de proyectos en una empresa de desarrollo inmobiliario, nunca estaría en casa a esta hora. Arrastré mi cuerpo exhausto adentro, dejé mis llaves en la mesa de la entrada y me quité de una patada los tacones del trabajo. Me dirigía directamente al dormitorio para descansar cuando me detuve frente al despacho de Daniel. La puerta estaba ligeramente entreabierta. Sobre su escritorio había una taza de café frío y un cenicero rebosante de colillas de cigarrillos. Extrañamente, la pantalla del ordenador de sobremesa estaba brillantemente iluminada. Daniel era tan meticuloso, casi obsesivo, con la factura de la electricidad que casi nunca olvidaba apagar su ordenador antes de irse. Entré, con la intención de presionar el botón de encendido, pero mis ojos captaron algo en la esquina inferior derecha de la pantalla. El icono de Facebook Messenger estaba activo. Normalmente, nunca revisaba el teléfono o el ordenador de mi esposo. Creía que la confianza era la base de un matrimonio, pero hoy era diferente. Un pequeño símbolo de candado flotaba sobre el icono de Messenger, indicando un nuevo mensaje en una conversación secreta. La intuición femenina que había estado dormida dentro de mí, ahora embarazada de 6 meses, comenzó a agitarse violentamente. Saqué la silla, me senté y puse mi mano en el ratón, haciendo clic en el icono del candado. El sistema pidió un PIN. Dudé por un momento, luego recordé el hábito de Daniel de crear códigos usando los cumpleaños de la familia. Introduje su fecha de nacimiento. Incorrecto. Nuestro aniversario de bodas. Incorrecto de nuevo. Al tercer intento, recordé su relación particularmente cercana con su madre. Combiné el año de nacimiento de su madre con el suyo, y la pantalla parpadeó, abriendo la ventana de chat secreto ante mis ojos. Apareció un solo nombre corto, Chloe. El último mensaje, que había llegado hacía solo 10 minutos, me golpeó como un golpe físico. Daniel, muchas gracias por tomarte el día libre para venir al hospital conmigo. El médico dijo que el bebé está creciendo fuerte y sano. Fue tan increíble en el coche cuando sentí que pateaba. Debajo estaba la respuesta de Daniel, me alegra saber que el bebé está sano. Descansa un poco. Surgió algo urgente en el trabajo, así que tengo que pasar por la oficina. Te llamaré esta noche. Me quedé helada en la silla. El sonido de la lluvia afuera se desvaneció, reemplazado por un zumbido sordo en mis oídos. Mi esposo había ido a una cita de obstetricia y ginecología con otra mujer. El bebé en su vientre había pateado. En ese instante, mi propio estómago se revolvió mientras mi bebé de 6 meses se movía. 2 vidas, 2 mujeres y un hombre. La verdad era tan brutal y cruda que no dejaba lugar a la negación. Mis manos se enfriaron, pero mi mente se volvió inquietantemente clara. Desplacé la rueda del ratón, retrocediendo a través de todo su historial de conversaciones. Había comenzado hacía 3 meses, cuando estaba en mi primer trimestre, sufriendo de náuseas matutinas severas. Leyendo línea por línea, reconstruí la historia. Chloe no era una extraña. Era la novia de la universidad de Daniel, su primer amor. Una vez la había mencionado de pasada,
llamándolo un romance juvenil que terminó por diferencias de personalidad, pero nunca habían cortado lazos de verdad. Hacía 3 meses, Chloe lo había contactado quejándose de su vida miserable. Acababa de finalizar un divorcio complicado, y para empeorar las cosas, descubrió que estaba embarazada. Su exesposo negó que el niño fuera suyo y la echó. Y en su momento de mayor soledad, mi esposo le había tendido una mano. Los primeros mensajes eran solo palabras de consuelo y aliento. Pero pronto, el tono de su conversación cambió drásticamente. No te preocupes, Chloe. No dejaré que tú y el bebé sufráis. Yo me encargaré de vosotros. Tú solo concéntrate en mantenerte sana, y yo me ocuparé del resto. Daniel, me siento tan culpable por tu esposa, Jennifer. No quiero arruinar tu familia. Tengo tanto miedo. Mi esposo la tranquilizó rápidamente. Nuestro matrimonio ha estado en crisis durante mucho tiempo. Jennifer es una adicta al trabajo, una persona fría. La persona más importante en mi vida eres tú, Chloe. Cuando nazca el bebé, te prometo que te haré a ti y a nuestro hijo oficialmente míos. La persona más importante en mi vida eres tú. Al leer esa línea, una violenta oleada de náuseas subió desde el fondo de mi estómago. Me tapé la boca con una mano, conteniéndola a duras penas. En el mismo momento en que yo estaba encorvada sobre un inodoro vomitando todo lo que comía, perdiendo el sueño para proteger a nuestro hijo, mi esposo usaba las palabras más crueles para menospreciarme mientras ganaba el corazón de su amante. Estaba dispuesto a criar al hijo de otro hombre mientras veía a su propia esposa, que llevaba su propia sangre, como un mero obstáculo a eliminar. Pero no terminaba ahí. Examiné las capturas de pantalla de las transacciones bancarias que se habían enviado. Daniel tenía una cuenta de ahorros separada en otro banco donde se depositaban sus bonificaciones. Sabía de su existencia, pero como yo era económicamente independiente y creía que un hombre necesitaba su propio espacio, nunca había curioseado. Pero ese dinero privado estaba fluyendo directamente a un tercero. En marzo, Daniel le envió a Chloe $1000 con el mensaje, para tu salud. Cómprate algo bueno para comer. En abril, envió $2500. Busca un apartamento estudio en un edificio seguro. Yo me preocuparé por el alquiler. En mayo, otros $1500 con una nota, para ropa de maternidad y otros artículos esenciales. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. En solo 3 meses, mi esposo le había enviado a su primer amor un total de $15000. Un nudo de tristeza se formó en mi garganta, ahogándome. Apenas la semana pasada, Daniel y yo habíamos retirado $4000 de nuestra cuenta de ahorros conjunta para comprar artículos esenciales para recién nacidos y discutir la compra de un buen cochecito. También había planteado la idea de contratar a una enfermera nocturna durante las primeras semanas para ayudar mientras me recuperaba. En ese momento, Daniel había fruncido el ceño, con un tono calculador. La economía está difícil en este momento. Consigamos solo lo básico. Una enfermera nocturna es un lujo que no podemos permitirnos. La generación de nuestros padres se las arregló sola. Podemos conseguir un cochecito usado de los hijos de mi hermano. Estamos a punto de ser padres, tenemos que aprender a ahorrar. Yo había estado de acuerdo sin una palabra de queja, pensando que estaba siendo un esposo responsable y previsor. Pero ese mismo esposo responsable estaba derrochando $15000 para su amante sin pestañear. En una conversación del día anterior, Chloe preguntó, fingiendo preocupación, la fecha de parto de tu bebé se acerca. ¿Qué vas a hacer con Jennifer? La respuesta de Daniel fue fría. Tengo un plan para manejar ese asunto. Solo estoy buscando una excusa para mudarme. No tienes que preocuparte por ella. ¿Ella? Una sola palabra despectiva. Su esposa legal, embarazada de su hijo, era solo un problema que había que manejar. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago. Una vez que hube vaciado incluso el almuerzo que había comido en el trabajo, las lágrimas corrían por mi rostro y mi garganta ardía. Me lavé la cara y miré a la mujer demacrada en el espejo, ojos hinchados, cabello desordenado y una barriga de 6 meses. Lloré en silencio, lamentando mi propia ingenuidad y devoción tonta durante nuestros 3 años de matrimonio. Lo había dado todo, mis emociones, mi juventud, a un hipócrita y un pedazo de basura.
Pero extrañamente, esa sensación de desesperación duró exactamente 15 minutos. Mientras miraba mi vientre y sentía los suaves movimientos de mi hijo, mi mente se volvió increíblemente tranquila. Me sequé la cara y volví al despacho. No grité ni lo llamé ni le tiré del pelo a nadie. Eso es lo que hacen las mujeres que quieren salvar su matrimonio. Para mí, en el momento en que los límites del respeto habían sido tan brutalmente violados, este matrimonio ya no valía la pena salvarlo. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Una por una, fotografié meticulosamente cada conversación y cada registro de transacción. Cuando terminé, para evitar que afirmara que eran imágenes manipuladas, grabé un vídeo continuo desplazándome desde el principio del chat hasta el final. Luego, abrí una pestaña de navegador de incógnito, inicié sesión en mi correo electrónico personal y envié toda la evidencia que acababa de recopilar a una dirección de correo electrónico privada separada que solo yo conocía. Después de terminar, cerré cuidadosamente la ventana de Messenger, eliminé el historial del navegador y devolví la pantalla del ordenador al estado exacto en el que estaba cuando entré por primera vez. Apagué la luz del despacho, fui al dormitorio, me puse el pijama y me acosté en la cama. Cerré los ojos. Mañana comenzaría una nueva actuación. Interpretaría el papel de la esposa más feliz del mundo hasta que pudiera poner fin a esta tragedia en mis propios términos. Pasó un mes desde aquel fatídico día lluvioso. Ahora embarazada de 7 meses, mi cuerpo se sentía pesado y torpe. Daniel continuó interpretando el papel del esposo perfecto a la perfección. Todos los días, después del trabajo, traía a casa comida que se decía que era buena para las mujeres embarazadas o una bolsa de fruta fresca. Tan pronto como entraba por la puerta, preguntaba tiernamente sobre mi bienestar y el del bebé. Jennifer, te traje un poco de sopa de almejas. Cómela mientras está caliente. ¿Quieres que te la caliente? Yo sonreía, tomaba el recipiente de su mano e intentaba mantener la voz lo más firme posible. Gracias, cariño. Hay mucho trabajo. Daniel suspiraba, frotándose los hombros, y se lanzaba a una historia sobre un contrato difícil o un cliente exigente. Su actuación era tan convincente que si no hubiera visto esos mensajes con mis propios ojos, habría creído firmemente que mi esposo se estaba sacrificando por nuestra familia. Me llevaba la sopa a la boca con la cuchara, mirándolo directamente a los ojos y asintiendo con simpatía. La comida no tenía sabor, pero me obligaba a tragar para proporcionar suficientes nutrientes al bebé dentro de mí. A la mañana siguiente, aprovechando un tiempo libre, visité el despacho de una abogada, la señora Davis. Se especializaba en divorcios y división de bienes. Tan pronto como entré en su oficina, coloqué una pila de documentos cuidadosamente impresos sobre su escritorio. Dentro estaban las capturas de pantalla de Messenger, el vídeo de mí abriendo el chat secreto y un extracto bancario completo que mostraba los $15.000 fluyendo de la cuenta de bonificaciones de Daniel a la de Chloe. La señora Davis hojeó las páginas, sus ojos se abrieron con sorpresa. Llevo 15 años haciendo esto, dijo, mirándome. He visto a muchas esposas derrumbarse en este despacho después de descubrir la infidelidad de su esposo, pero usted es la primera tan tranquila y con evidencia recopilada tan sistemáticamente. ¿Cuáles son sus términos para el divorcio? Junté las manos sobre el escritorio y respondí con claridad, quiero la custodia total de nuestro hijo, sin excepciones. En cuanto a los bienes, nuestro condominio está a nombre de ambos, así que exijo la mitad. Quiero que nuestra cuenta de ahorros conjunta se congele de inmediato para que no pueda tocarla. Y por los $15.000 que le envió a su amante, ya que eran bienes conyugales, quiero obligarlo legalmente a devolverme mi mitad, que son $7.500, a mí. La señora Davis asintió con la cabeza. Me asesoró sobre el proceso de presentación de la demanda y cómo proteger mis derechos legales durante el procedimiento. Hizo especial hincapié en que no debía agitar las aguas y debía mantener mi rutina diaria como de costumbre, para no alertarlo ni darle la oportunidad de ocultar bienes. Al salir del despacho de la abogada, sentí que me quitaba un peso de encima. El proceso legal estaba en manos de una experta. Mi trabajo ahora era proteger mi salud y prepararme para destrozar la ilusión final de esos dos que actualmente se deleitaban en la oscuridad. Ese fin de semana, Daniel dijo que tenía una reunión tardía con un cliente importante fuera de la ciudad. Sabía exactamente quién era ese cliente. Tumbada en la cama,
Encontré el número de teléfono de Chloe que había anotado en secreto del teléfono de Daniel y la agregué como contacto. Luego le envié una solicitud de amistad en Facebook. Fue aceptada casi de inmediato. Debía de tener curiosidad por saber por qué la esposa de su amante la buscaba. No tenía intención de hacerla esperar. Le envié el primer mensaje, educado pero directo. Hola, Chloe. Soy la esposa legal de Daniel, Jennifer. Creo que es hora de que los tres tengamos una conversación honesta. Ni siquiera 5 segundos después, el indicador mostró que estaba escribiendo. Respondió a un ritmo frenético como si tuviera un guión preparado para esta misma situación. Hola, Jennifer. No estoy segura de qué estás hablando. Creo que ha habido un malentendido. Daniel y yo solo somos viejos amigos de la universidad. No pasa nada, y no hemos hecho nada para hacerte daño. Solté una risa seca en la habitación vacía. A las mujeres que roban los maridos de otras personas siempre les encanta envolverse en el noble disfraz de viejas amigas de la universidad. No tenía intención de discutir ni de lanzar lodo. Una mujer inteligente no pierde su tiempo en tales empeños sin sentido. Abrí mi galería de fotos y seleccioné la captura de pantalla de la transferencia bancaria de $2.500 de Daniel a Chloe. Los nombres del remitente y del destinatario eran claramente visibles. Presioné enviar y agregué un mensaje corto. Esa es una amistad muy cara. ¿Es normal que los amigos se apoyen con el alquiler y las facturas médicas todos los meses? ¿$15.000 en 3 meses? Vaya amistad profunda que tenéis. Después de ese mensaje, la pantalla de mi teléfono se quedó completamente en silencio. El recibo de lectura apareció claramente debajo de la foto, pero no llegó ninguna respuesta. Su silencio era la prueba más obvia de la humillación que sentía, su verdadero rostro ahora expuesto. Nunca habría soñado que la esposa que creía tonta había rastreado cada dólar de sus transacciones. Bloqueé mi teléfono y lo tiré a un lado. El primer enfrentamiento silencioso terminó en un instante, pero su efecto fue absoluto. Había destrozado por completo su piedad hipócrita. No me importaba si corría a los brazos de Daniel esa noche llorando y quejándose. El acto final de esta obra ya había sido escrito por mi mano. Todo lo que les quedaba por hacer era saborear lentamente el fruto amargo que habían sembrado. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome sorprendentemente renovada. Revisé mi teléfono y vi un nuevo mensaje de texto de un número desconocido. Mi Messenger estaba configurado para bloquear mensajes de extraños, por lo que Chloe había recurrido a un mensaje de texto estándar para continuar su actuación. Parecía que no podía soportar ser atrapada sin excusa. Abrí el mensaje. El texto largo y divagante era un intento desesperado de pintarse a sí misma como una víctima lamentable. Jennifer, lamento de verdad si mis acciones te han causado dolor, pero no sabía que Daniel todavía vivía contigo. Me dijo que vuestra relación había terminado hace mucho tiempo y que os ibais a divorciar pronto. Dijo que ya no sentías nada por él. Al leer el primer texto, solo me burlé. Las mentiras clásicas de un esposo infiel y las excusas increíblemente tontas de la otra mujer. El segundo texto era un lamento sobre su difícil situación. Acabo de divorciarme y las cosas eran muy difíciles. El bebé en mi vientre fue abandonado por su padre, y me echaron a la calle. Entonces apareció Daniel y nos ayudó a mí y a mi bebé. Solo soy una mujer vulnerable que necesitaba a alguien en quien apoyarse. Pensé en ese dinero como un préstamo de él. Planeo devolvérselo cuando me recupere. Realmente no quería arruinar tu familia. El tercer texto era una apelación a la piedad. Jennifer, tú también estás embarazada, así que espero que puedas entender mi situación como futura madre. Por favor, no hagas de esto un gran problema. ¿Qué culpa tiene el bebé en mi vientre? Una vez que nazca el bebé, me apartaré en silencio y te devolveré a Daniel. Después de leer los 3 mensajes, encontré a la mujer patética. Tenía el coraje de cometer el acto pero no de asumir la responsabilidad. Usaba a su hijo nonato como escudo para ocultar su codicia, culpando de todas las mentiras de mi esposo e ignorando convenientemente sus propias acciones calculadas y su egoísmo. En lugar de enojarme, llamarla para gritarle o enviarle una larga refutación, elegí el silencio absoluto y borré los 3 mensajes de mi teléfono.
Una mujer embarazada no necesitaba perturbar su mente con tal basura. Su disculpa no podía cambiar la realidad, y si se apartaba o me devolvía a mi esposo ya no era mi preocupación. Nunca acepto de vuelta cosas que otras personas han usado. Mi único enfoque ahora era construir un futuro estable para la hija que pronto nacería. Todos mis esfuerzos ahora estaban dirigidos solo hacia mí y el niño que crecía dentro de mí cada día. Estaba embarazada de 9 meses y mi fecha de parto era en solo una semana. Mi cuerpo sentía que había llegado a su límite. Tenía las piernas hinchadas e incluso caminar era una lucha. Había tomado la baja por maternidad del trabajo y estaba descansando en casa. Preparé todo para la llegada del bebé yo sola. Daniel, usando la excusa de un fin de año ajetreado en el trabajo y la necesidad de cuidar a su amante, que también se acercaba a su fecha de parto, apenas estaba en casa. Pedí pañales por internet, lavé la ropa del bebé y la doblé cuidadosamente en una cesta rosa. Mientras estaba sentada en el sofá doblando los pequeños conjuntos del tamaño de la palma de una mano, de repente recordé el día que nos conocimos. Hace 4 años, conocí a Daniel a través de un amigo en común. En nuestro primer encuentro en una pequeña cafetería, llevaba una camisa blanca impecable y hablaba de una manera tranquila y gentil. Recuerdo que sus manos estaban particularmente limpias y cuidadas. Durante toda nuestra conversación, fue increíblemente considerado. Me sacó la silla, me sirvió agua y me preguntó amablemente sobre mi trabajo y mis aficiones. Yo, que siempre había soñado con una familia normal, me enamoré perdidamente de esa falsa calidez y sensación de seguridad, y asentí cuando me propuso matrimonio. El día de nuestra boda, la mirada en sus ojos mientras me observaba en el altar parecía llena de sinceridad. Pensé que había encontrado el pilar de apoyo más sólido de mi vida, pero el tiempo fue el disolvente más cruel. Quitó la glamorosa apariencia exterior y dejó al descubierto la naturaleza egoísta de una persona. Las manos que una vez me sirvieron agua ahora usaban el dinero de nuestra familia para mantener a otra mujer, y los ojos que una vez me miraron con amor ahora estaban llenos de frío cálculo. Una patada aguda en mi costado me trajo de vuelta al presente. Mi hija estaba reaccionando al mundo exterior. Puse una mano en mi vientre suavemente, acariciándolo para calmarla. A medida que el dolor momentáneo pasaba, una resolución de acero se instaló en mi corazón. Casarme con él fue un error, pero este hijo fue un regalo precioso que no cambiaría por nada. Me hice una promesa a mí misma. No importaba qué dificultades se presentaran, incluso si perdía dinero, protegería a este niño hasta el final. A partir de este momento, ya no era la esposa sumisa de Daniel. Era una madre fuerte, lista para reclamar una vida pacífica para mi hijo. Las contracciones comenzaron temprano un miércoles por la mañana durante mi 39ª semana de embarazo. Mi abdomen se tensó como una roca, y olas de dolor irradiaban desde mi espalda hasta mi bajo vientre. Apreté los dientes, extendí la mano para encender la lámpara de la mesita de noche y desperté a Daniel. Salió de la cama medio dormido, agarró la bolsa rosa del hospital que yo había preparado y me ayudó torpemente a subir a un taxi hacia el hospital. La sala de espera de partos estaba llena de los gemidos de otras futuras madres. Me agarré a la fría barandilla de metal de la cama del hospital, con la ropa empapada de sudor. Daniel estaba a mi lado, sosteniendo mi mano y susurrando, «Puedes hacerlo, cariño. Estoy aquí contigo». Mirando su rostro preocupado, pensé que la yo de hace 3 meses podría haber derramado lágrimas de gratitud, pero la yo de hoy solo pudo esbozar una mueca amarga. Era un actor tan bueno. No era de extrañar que tanto Chloe como yo hubiéramos caído tan fácilmente. A las 7 de la mañana, el primer llanto de nuestra hija resonó en la sala de partos. El médico, envolviendo al pequeño bebé rojo en una manta blanca, la colocó sobre mi pecho. Sintiendo el calor de esa pequeña vida, sentí que mi corazón se derretía, y todo mi cansancio pareció desvanecerse. La llamé Lily. Era un nombre sencillo, pero contenía mi esperanza de que su vida fuera pacífica. También era un voto, sin importar qué tormentas se nos presentaran, esta madre lo soportaría todo para darle a su hija una vida tranquila. Una enfermera empujó una silla de ruedas para sacarnos a mí y al bebé, y Daniel se apresuró. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba mi mano, me besaba la frente y me agradecía repetidamente. Algunas familias en las habitaciones vecinas susurraban con envidia.
Me elogiaban por tener la bendición de un esposo que adoraba a su esposa e hijo. Simplemente respondí con una sonrisa. Tumbada en la silla de ruedas, lo observé interpretar la escena final del padre ejemplar. Interpretó su papel brillantemente, pero yo, su única espectadora, ya conocía el final del siguiente acto. 2 días después, me dieron el alta. Mi madre, que vivía en un pequeño pueblo del norte del estado, tomó un autobús para ayudarme con mi recuperación posparto. Verla llegar con bolsas llenas de estofado de pollo casero y verduras de su propio huerto me hizo llorar. Mi madre se afanaba limpiando la habitación, cocinando y lavando los pañales de su nieta. Sosteniendo a Lily, me dijo, el cuerpo de una madre primeriza es débil, así que necesitas cuidarte bien. Ver cómo Daniel te cuida a ti y al bebé me tranquiliza. Tu padre puede encargarse de la casa, así que puedo quedarme aquí unos meses. No te preocupes por nada, solo concéntrate en recuperarte. Por la noche, mi madre cuidaba de Lily, permitiéndome dormir un poco. Daniel también se portaba de maravilla. Llegaba a casa del trabajo, se arremangaba y ayudaba a mi madre en la cocina. Muchas veces, viendo a mi anciana madre trabajar tan duro por mí hasta altas horas de la noche, quise apoyarme en su hombro y sollozar. Quería contarle la fea verdad sobre el yerno que tanto elogiaba, pero apreté los dientes y me contuve. Mi madre tenía la presión arterial alta y había pasado su vida deseando que su hija tuviera una familia pacífica. Si se enteraba de la verdad ahora durante mi recuperación, seguramente se derrumbaría. No podía cargarla con esto. El plan de divorcio seguía siendo mi secreto. Esperé en silencio el momento adecuado. El tiempo pasó volando, y con Lily ahora de 3 meses, era hora de planificar su bautizo. Un sábado por la noche después de la cena, Daniel, que estaba viendo la televisión en la sala de estar, de repente sugirió que hiciéramos una fiesta. Cogió un trozo de papel y empezó a planificar con entusiasmo. Insistió en que tenía que ser un gran evento, diciendo que reservaría 3 mesas grandes en el salón de banquetes del hotel más exclusivo de la ciudad. La lista de invitados incluiría a nuestros padres, parientes, sus colegas de trabajo e incluso algunos clientes importantes. Al oír esto, fruncí el ceño y me opuse. Dije que la bebé solo tenía 3 meses y que podría enfermarse fácilmente en un lugar ruidoso y concurrido. Además, una fiesta en un gran hotel costaría una fortuna, y con pañales y fórmula que comprar, no podíamos permitirnos ser derrochadores. Al oír mis palabras, Daniel inmediatamente agitó la mano, desestimando mi opinión. Este es el bautizo de nuestra hija, un evento único en la vida. No podemos hacer algo pequeño. Todos mis colegas hacen grandes fiestas. Si hacemos algo cutre, la gente nos menospreciará. Además, esta es una oportunidad para invitar a clientes y fortalecer relaciones. Esto no es solo una fiesta para nuestra hija, se trata de mi reputación. Tú quédate en casa y cuida de Lily. Yo me encargaré de todas las reservas. No te preocupes por el dinero. Su excesivo entusiasmo me dio un mal presentimiento. ¿Por qué un hombre que solía contar cada céntimo cuando íbamos al supermercado de repente querría hacer una fiesta en un hotel de lujo? Esa noche, cuando Daniel roncaba a mi lado, cogí silenciosamente su teléfono, lo desbloqueé con su contraseña y comprobé su aplicación bancaria. Lo que vi encendió una furia rabiosa dentro de mí. Nuestra cuenta de ahorros conjunta, los $12.000 que habíamos ahorrado para los gastos del parto del bebé y emergencias, habían sido completamente retirados 3 días antes. Rápidamente comprobé el historial de transacciones. $5.000 habían sido transferidos directamente a la cuenta de Chloe con un mensaje claro: primer pago por los gastos del parto. Usa esto para la factura del hospital por ahora. Una parte significativa del dinero restante se usó como depósito para el salón del hotel. El resto probablemente lo había gastado como dinero de bolsillo. Apreté la mandíbula, mis uñas se clavaron en mis palmas. Realmente era el peor tipo de hombre. Había usado el dinero que su esposa había ahorrado con tanto esfuerzo para pagar los gastos del parto de su amante, y luego usó el resto para planificar una fiesta fastuosa para presumir de su propia imagen hueca. Tomé silenciosamente capturas de pantalla de todas las transacciones y las envié a mi correo electrónico secreto. Ahora todo estaba claro. La próxima fiesta no era para Lily.
Era el pretexto perfecto para que Daniel celebrara por adelantado el nacimiento del hijo que iba a tener con su amante. Era un insulto flagrante para mí y mi hija. Pero Daniel me había juzgado mal. Pensó que yo era una esposa dócil que simplemente se quedaría callada y cuidaría del bebé. No tenía idea de que esta ostentosa fiesta que estaba preparando con tanto cuidado se convertiría en el escenario perfecto para que yo expusiera todo sobre su repugnante farsa. Volví a colocar su teléfono donde estaba y arropé suavemente a Lily. Decidí darle una fiesta que nunca olvidaría. El día de la fiesta finalmente llegó. Temprano por la mañana, mi madre estaba ocupada preparando a su nieta. Vistió a Lily con un hermoso vestido rosa. Yo tampoco quería aparecer con aspecto demacrado después del parto. Abrí mi armario y saqué el vestido rojo más llamativo que tenía, uno que había comprado antes de mi embarazo. El vestido ceñido acentuaba mi piel clara y ocultaba hábilmente mi figura aún en recuperación. Me senté en mi tocador, me apliqué una ligera capa de base de maquillaje y me pinté los labios con un lápiz labial rojo vivo. Me recogí el pelo en un moño pulcro, revelando un rostro brillante y decidido. Cuando salí de la habitación, mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, felicitándome por lo hermosa que me veía incluso después de haber tenido un bebé. Daniel, que estaba ocupado en la sala de estar revisando la lista de invitados, se quedó sin palabras durante unos segundos cuando me vio. Se acercó, me rodeó la cintura con un brazo y me colmó de cumplidos. Acepté sus falsos halagos con la más tranquila de las actitudes. Exactamente a las 11 de la mañana, nuestra familia llegó al hotel. El salón de baile estaba espectacularmente decorado con globos, flores frescas y una gran pancarta que decía, «Dios bendiga a Lily en el día de su bautizo». Los invitados comenzaron a llegar, y pronto las 3 grandes mesas se llenaron de parientes de ambos lados. Las risas y el tintineo de las copas crearon un ambiente animado. Mis suegros saludaban a los invitados con rostros radiantes. Mi suegra sostenía a Lily en brazos, mostrándola con orgullo mientras se movía de mesa en mesa. La tía de Daniel se acercó, acariciando la cabeza de Lily y riendo a carcajadas. Las felicitaciones eran interminables. Todos elogiaban a Daniel por ser un hombre capaz que había preparado una fiesta maravillosa para su esposa e hijo. Decían que yo tenía la bendición de tener un esposo que era un buen proveedor y un hombre de familia. Me senté en la mesa central, picoteando mi comida, aunque no podía saborear nada. Mi entorno se sentía como una obra de teatro perfectamente escenificada. Desde mi esposo falso riendo y charlando afuera hasta los parientes elogiando esta falsa felicidad, nadie conocía la fea verdad oculta detrás de las sonrisas. Tomé un sorbo de agua y escaneé toda la sala. El ambiente era ruidoso, pero mi mente estaba increíblemente tranquila. Era la serenidad absoluta de alguien que tenía toda la situación en la palma de su mano. Una gruesa carpeta de pruebas descansaba segura en el bolso sobre mi regazo. Cada documento, cada foto, cada declaración estaba lista. Hoy, aquí mismo, bajo estas luces brillantes, con ambas familias y todos sus amigos reunidos, arrancaría la máscara del esposo modelo con mis propias manos. Haría que todos presenciaran el verdadero rostro de un hombre que malversó de una cuenta de ahorros conjunta para mantener a su amante. Mi compostura era la breve calma antes de una tormenta masiva. A mitad de la fiesta, la gente había terminado de comer y comenzaba a charlar y a hacer brindis. De repente, Daniel se levantó. Cogió su copa de vino y la golpeó ligeramente con una cuchara para llamar la atención de todos. El ruido disminuyó y todos los ojos se volvieron hacia él en el centro de la sala. Daniel se aclaró la garganta y comenzó su discurso bien ensayado. Su voz era baja y suave. Agradeció a los parientes de ambos lados por tomarse el tiempo de sus ocupadas agendas para asistir. Habló de las dificultades del trabajo y las largas noches que pasaba proveyendo para su familia. Luego se volvió hacia mí con una mirada afectuosa y dijo con voz conmovedora, a todos nuestros parientes, amigos y colegas, la persona a la que más quiero agradecer hoy es a mi esposa, Jennifer. Durante 10 largos meses, llevó a nuestro hijo y dio a luz a una hija sana y hermosa. Siempre llevaré el peso de su sacrificio en lo profundo de mi corazón. Como un oficinista común, tener un trabajo estable y una familia cálida como esta, creo que es una bendición para toda nuestra familia. Esta fiesta no es solo para celebrar el hito de mi hija, sino también para mostrar mi gratitud a mi maravillosa esposa.
Estalló una atronadora ronda de aplausos. Mis suegros sentados a mi lado asintieron con satisfacción, y algunos invitados sonrieron con envidia. Daniel levantó su copa de vino, brindó por la buena salud y se bebió la copa entre vítores. La actuación había alcanzado su clímax perfecto, la imagen de un hombre de familia responsable. Si no supiera la verdad, yo también me lo habría creído. Después de vaciar su copa, Daniel se sentó lentamente a mi lado. En marcado contraste con su actitud segura de hacía unos momentos, se inclinó y susurró, con la voz lo suficientemente baja para que solo nosotros dos la oyéramos: Jennifer, cuando termine la fiesta, ¿puedes pagar la cuenta con tu tarjeta? Las finanzas de mi empresa están un poco ajustadas a principios de mes, así que todas mis tarjetas están al máximo. Usé la mayor parte de mi efectivo en las decoraciones y en las propinas para el personal. No importa quién pague entre nosotros, ¿verdad? Por favor. Al oír esas palabras, logré una leve sonrisa. Era una sonrisa hábilmente disimulada pero llena de desprecio. Me volví hacia él, con la mirada serena, y asentí. Está bien, yo me encargo. Ve y mézclate con los invitados. Mi fácil acuerdo hizo que Daniel soltara un suspiro de alivio. Me dio una palmadita en el dorso de la mano, luego se levantó de nuevo y se trasladó a otra mesa, chocando copas y riendo a carcajadas con la gente. Mientras veía su espalda desaparecer entre la multitud, el desprecio dentro de mí alcanzó su punto máximo. ¡Qué plan tan despreciable! Había vaciado nuestra cuenta conjunta, enviado $5.000 a su amante para su parto, y usado el resto como depósito para una fiesta para inflar su propio ego. Y en el último minuto, planeaba endosarme el saldo restante a mí, obligándome a pagar su farsa con mi modesto salario. Todo iba según su plan. Pero había calculado mal una cosa. Mi salario era para la fórmula de mi hija, no para apuntalar el frágil orgullo de un traidor. Abrí silenciosamente la cremallera de mi bolso y puse la mano en la carpeta de documentos que había dentro. La cuenta llegaría pronto, y el momento de terminar esta vulgar obra de teatro se acercaba. Alrededor de la 1 de la tarde, la fiesta estaba terminando. Los invitados habían dejado sus tenedores y estaban comiendo fruta. La charla continuaba, pero no era tan ruidosa como antes. Justo en ese momento, un joven empleado con camisa blanca entró por la entrada, sosteniendo una carpeta de cuenta negra. Caminó directamente a la mesa principal donde yo estaba sentada con mis suegros. Dijo: disculpen, señora, señor. Espero que hayan disfrutado de su comida. Aquí está la cuenta final por el salón de banquetes y el catering. Después del depósito, el saldo restante es de $4.500. Por favor, revísenla y realicen el pago. El empleado colocó la carpeta de la cuenta directamente en el centro de la mesa entre Daniel y yo. Mis suegros detuvieron su conversación y miraron a su hijo. Daniel actuó con indiferencia, dándome un codazo en el costado y guiñándome el ojo repetidamente. Hizo un gesto con la barbilla, indicándome que abriera mi bolso y sacara mi tarjeta. Pero no me moví ni un centímetro. Me senté erguida en mi silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, mi expresión completamente plácida. Mientras yo dudaba, Daniel comenzó a ponerse ansioso. La gente estaba mirando. Se inclinó hacia mí, siseando con los dientes apretados. ¿Qué estás haciendo? Date prisa. Todo el mundo está mirando. Simplemente pasa la tarjeta. Te transferiré el dinero cuando lleguemos a casa. Giré lentamente la cabeza y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada ya no contenía paciencia ni sumisión, sino un desprecio extremo. Empujé la carpeta de la cuenta hacia Daniel. Luego me puse de pie, me aclaré la garganta y declaré con una voz tan clara y nítida que todos en la sala se volvieron a mirar: paga tú la cuenta. Después de todo, no es la fiesta de mi hijo. En un instante, un silencio sofocante cayó sobre el salón de banquetes. El ruido de los cubiertos se detuvo de inmediato. Mis suegros me miraron estupefactos. Los parientes de ambos lados comenzaron a susurrar. Todos sabían que la bebé que dormía pacíficamente en el Moisés era la hija que yo había dado a luz, la hija que mi propia madre había cuidado desde que salió del hospital. Y ahora yo proclamaba audazmente que no era mi hija. La mandíbula de Daniel cayó, el color se drenó de su rostro, dejándolo pálido como un muerto.
Me agarró del brazo, tratando de hacerme sentar de nuevo, tartamudeando mientras intentaba salvar la situación. Jennifer, ¿has bebido? Si estás borracha, deja de hacer una escena. Nuestra Lily está ahí mismo. ¿Has perdido la cabeza? A todos, lo siento mucho. Mi esposa solo está cansada hoy y no tiene sentido lo que dice. Me quité su mano de encima violentamente. No estoy loca, y no estoy borracha. Bajo la mirada horrorizada de todos, comencé a dar la vuelta a la situación. Señalé directamente el rostro del esposo modelo y escupí cada palabra, clara y deliberada. Lily es mi hija. Nadie puede negar eso. Pero esta fiesta no es para ella. Esta fiesta elaborada es una tapadera, ¿no es así? Una fiesta para celebrar el bebé que está a punto de nacer entre tú y tu primer amor, pagada con el fondo para el parto que me robaste. Hace solo unos días, le enviaste a esa mujer $5.000 para sus facturas del hospital. Hiciste una fiesta de $8.000 para ocultar tu propia suciedad. Y ahora estás tratando de obligarme a pagar tu saldo restante. Ese hijo ilegítimo no es mío, así que no tengo obligación de pagar esta cuenta. Cada palabra que pronuncié cayó como un martillazo sobre la mesa. El bullicioso salón de banquetes se había transformado en un tenso tribunal familiar. La obra había terminado oficialmente, y todas las feas verdades quedaron al descubierto. La sala estaba densa de conmoción, el aire tan pesado que se podía oír a la gente respirar. Mi suegro golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas. Miró a Daniel y gritó: «Daniel, ¿de qué está hablando tu esposa? ¿Qué es todo esto? Has estado engañándola y tienes otro hijo en camino». Mi suegra, completamente perdida, se aferró al borde de la mesa con manos temblorosas. Me miró con ojos suplicantes, tratando de salvar el último ápice de dignidad. Entendí su reacción. Ninguna madre quiere creer que su hijo es un ser humano despreciable. Pero me había preparado demasiado a fondo para este momento. Abrí el bolso que tenía en mi regazo y saqué la gruesa y ordenada carpeta de documentos. La arrojé con fuerza al centro de la mesa del banquete. El golpe seco del papel contra el cristal fue seco y final. Las pruebas que quería ver, madre. Las he impreso todas aquí. Desde los mensajes sobre sus citas de obstetricia y ginecología hasta las capturas de pantalla de las transferencias bancarias, todo está aquí. Me volví hacia la multitud y comencé a explicar cada detalle. Con voz firme para que todos los parientes pudieran oír. Durante los últimos 3 meses, mientras yo estaba en casa sufriendo de náuseas matutinas, su hijo volvió con una mujer llamada Chloe, su primer amor. Esta mujer estaba divorciada, embarazada del hijo de otro hombre y había sido echada de su casa. Y entonces su hijo apareció, prometiendo criar al niño y hacerse responsable de ellos. Pasé a la segunda página. Aquí están los registros bancarios. En solo 3 meses, le envió en secreto un total de $15.000. Ese dinero es la sangre y el sudor de nuestra familia, dinero que yo escatimé y ahorré para mi propio hijo. Señalé con el dedo una página con una impresión de colores vivos de un mensaje. En la página 5, verán donde llama a su amante la persona más importante de su vida. Dijo que yo era solo un obstáculo que debía ser eliminado para su unión. Y el gran final fue hace 3 días, cuando vació nuestros ahorros conjuntos para pagar los gastos del parto de esa mujer y reservó este restaurante para interpretar el papel de un esposo amoroso. Mi suegro recogió los documentos con mano temblorosa. Sus ojos recorrieron los crueles mensajes y los innegables registros de transferencia. Su rostro se puso carmesí de rabia. Agarró una copa de la mesa y la estrelló contra el suelo. Señalando la cara de Daniel, desató un torrente de maldiciones. «Pedazo de basura inútil. No tengo un hijo como tú. ¿Cómo te atreves a traer tal vergüenza a esta familia?» Mi suegra se derrumbó por completo. Enterró la cabeza entre los brazos sobre la mesa y comenzó a sollozar, incapaz de creer que el hijo que tanto había elogiado era un fraude tan cruel. Los parientes comenzaron a murmurar entre ellos. Las mismas personas que habían estado elogiando a Daniel momentos antes ahora le lanzaban miradas de desprecio y susurraban entre sí. Mi propio padre, que había estado sentado en silencio en una mesa lateral, se levantó lentamente. El rostro del anciano estaba lleno de piedad por su hija,
pero su expresión era firme. Se acercó a mí, me dio una palmadita suave en el hombro y luego miró a mi suegro directamente a los ojos. La voz de mi padre era baja y grave, pero resuelta. Señor, ya conoce toda la situación. Mi hija no se casó con esta familia para ser sometida a este tipo de humillación. Ya que las cosas han llegado a este punto, me llevo a mi hija a casa, y vamos a solicitar el divorcio. Nos llevaremos a nuestra nieta y la criaremos bien. Miré a mi padre, mis ojos ardían, pero me negué a llorar. Había hecho lo más importante. La verdad había salido a la luz, y la fiesta había implosionado oficialmente en medio del caos y la humillación de mis suegros. Mi madre recogió rápidamente nuestras cosas y tomó a Lily en sus brazos. Mi padre nos abrió paso. Recogí mi bolso y seguí a mis padres resueltamente, dejando a Daniel con el desastre que había creado. Cuando salimos del restaurante, oí pasos frenéticos detrás de nosotros. Daniel salió corriendo al vestíbulo. Su rostro, empapado en sudor, estaba pálido de terror. Nos bloqueó el paso e intentó agarrar mi mano, pero mi padre le apartó la mano de un manotazo. «Quítate de en medio. No te atrevas a bloquear el paso de mi hija. Lárgate antes de que llame a seguridad». Daniel ignoró los gritos de mi padre y se arrodilló en medio del vestíbulo. El hombre pulcro de hace 15 minutos había desaparecido, reemplazado por un despojo patético, con el rostro surcado de lágrimas. Juntó las manos y suplicó con voz temblorosa: «Jennifer, por favor. Pégame, maldíceme, no me importa. Solo por favor no te divorcies de mí». Me equivoqué. Fui un completo tonto. Fui engañado por esa mujer. No estaba pensando con claridad. Cortaré todo contacto, lo prometo. Me dedicaré por completo a nuestra familia. Por el bien de nuestros 3 años de matrimonio, por favor, dame solo una oportunidad más. Por favor. Me detuve y miré al hombre arrodillado a mis pies. No sentí piedad ni odio. Mi corazón estaba simplemente vacío y frío. Me acerqué a él y respondí, con la voz desprovista de emoción: ¿una oportunidad? ¿Qué derecho tienes a pedir una oportunidad? Tu mayor error no fue engañarme o gastar dinero en el hijo de otro hombre. Tu mayor error fue tratarme como una herramienta sin sentimientos. Me usaste como un escudo para ocultar tu aventura. Alimentaste a tu amante con mi dinero. Y usaste mi sacrificio como un peldaño para decorar tu propia fachada de una familia feliz. Nunca me respetaste. La única persona que has amado eres tú mismo. Daniel levantó la vista, a punto de dar otra excusa, pero levanté una mano para detenerlo. El espectáculo ha terminado, Daniel. Mañana solicitaré el divorcio. Será mejor que te prepares para lidiar con la división de bienes y la devolución de los $15,000 que le enviaste a esa mujer. Adiós. Le di la espalda resueltamente y caminé hacia el taxi que mi padre estaba llamando. Abrí la puerta del coche y me metí en el asiento trasero con mi madre y Lily. A medida que el coche comenzaba a moverse, la imagen del hombre desplomado en el vestíbulo del hotel se hacía cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. Solté un largo suspiro de alivio. Sentí como si acabara de dejar una carga masiva. El camino por delante podría ser difícil, pero al menos ya no tenía que vivir con un mentiroso. El coche me llevó a la casa de un solo piso de mis padres con su tejado de tejas rojas, un poco fuera de la ciudad. Al atravesar la familiar puerta de hierro y oler el leve aroma de la leña en el patio, finalmente me sentí segura. Mi padre llevó mis cosas a mi antigua habitación mientras mi madre se afanaba preparando un biberón para su nieta. El cuidado incondicional de mi familia se sentía como si estuviera derritiendo la fatiga que se había acumulado todo el día. Los primeros días pasaron pacíficamente, llenos del ajetreo del cuidado de los niños. Pero cuando llegaba la noche y la oscuridad envolvía la pequeña habitación, tenía que enfrentar la realidad. Había sido resuelta cuando arranqué la máscara de mi esposo, pero seguía siendo humana, de carne y hueso. Cuando me quedaba sola con mi pequeña hija dormida, una sensación de vacío me invadía, apretándome el corazón. Siguieron noches de insomnio. Me quedaba mirando fijamente al techo, reviviendo el pasado una y otra vez, los momentos en que cocinábamos la cena juntos, el recuerdo de elegir los platos para nuestro nuevo apartamento.
Todas mis esperanzas de una familia normal habían sido brutalmente aplastadas. No lloré. Parecía como si todas mis lágrimas se hubieran secado el día que descubrí ese chat secreto. Pero mi cuerpo reaccionó con una fatiga extrema. Perdí el apetito. Incluso en la mesa que mi madre había preparado con tanto amor, movía la comida en mi plato después de unos pocos bocados. En solo 2 semanas, perdí 10 libras. Al ver mi rostro demacrado y las ojeras bajo mis ojos, mis padres estaban desconsolados. Mi madre lloraba en secreto en el porche por la noche, pero frente a mí, siempre ponía una cara valiente para animarme. Una mañana temprano, me levanté para preparar un biberón para la bebé y vi a mi padre en la esquina del patio arreglando un viejo gallinero. Se volvió hacia mí y me dijo, con voz tranquila pero firme, Jennifer, tienes que levantarte donde caíste. Perder a un mal esposo no es el fin del mundo. Mira a Lily allí. Esa niña necesita una madre sana y feliz. Tu madre y yo no te obligaremos a olvidar. Pero primero tienes que cuidarte. Al oír las palabras de mi padre y ver la brillante sonrisa de Lily en los brazos de mi madre, algo dentro de mí hizo clic. Mi padre tenía razón. No podía dejar que el pasado arruinara el futuro para mí y mi hija. El vacío no podía llenarse con resentimiento o autocompasión. Solo podía repararse cuidándome a mí misma. A partir de ese día, decidí cambiar. Establecí una rutina. Temprano por la mañana, dejaba a la bebé con mi madre, me ponía mi ropa de entrenamiento e iba a correr por el sendero cerca de nuestra casa. Mientras sudaba, sentía como si los pensamientos deprimentes se estuvieran lavando. Compré un diario y comencé a escribir, despejando mi cabeza. El acto de escribir ayudó a descargar el lodo de mi mente. Compré un libro para colorear y coloreaba cada vez que tenía un momento libre. Concentrarme en los colores vibrantes trajo una sensación de paz a mi mente. Superar el dolor no sucedió de la noche a la mañana. Hubo días en que los sentimientos de injusticia resurgían, pero ya no me permitía regodearme en ellos. Los traté como una lección y los enfrenté directamente. Gracias al amor de mis padres y a la sonrisa de mi hija, supe que poco a poco me estaba sacando del fango y preparándome para terminar oficialmente esta relación tóxica. La señora Davis manejó las cosas rápidamente. Exactamente 2 semanas después de que presenté la solicitud, todos los papeles del divorcio estaban listos. Gracias a las pruebas irrefutables que proporcioné, la parte de Daniel no pudo ofrecer ningún contraargumento en el tribunal. No tenía motivos para luchar por la custodia de Lily. En cuanto a los bienes, acordamos vender el condominio y dividir las ganancias. Los $15,000 que había enviado en secreto a su amante fueron reconocidos como una disposición indebida de bienes conyugales, y el tribunal le ordenó que me devolviera mi mitad, $7,500. Un miércoles por la mañana, recibí una llamada del despacho de mi abogada para que fuera a firmar los papeles finales antes de que el tribunal emitiera el decreto final. Planché una blusa verde mar y me puse un par de pantalones negros pulcros. Al salir, el cielo de otoño era excepcionalmente claro y azul, un marcado contraste con la lluvia lúgubre del día en que descubrí su secreto. Cuando abrí la puerta del despacho de la abogada, Daniel ya estaba sentado en el sofá esperando. En menos de 2 meses, su apariencia pulcra se había desmoronado por completo. Estaba demacrado, sus ojos estaban hundidos y una barba incipiente y oscura cubría su barbilla. La camisa que llevaba estaba arrugada. Al verlo, sentí una fugaz sensación de piedad en lugar de satisfacción. Un hombre que había utilizado todos los medios para adquirir una fachada glamorosa, al final lo había destruido todo él mismo por su propia codicia. Daniel se puso de pie de un salto cuando me vio entrar. Juntó las manos torpemente. «¿Estás aquí? ¿Cómo habéis estado tú y Lily?» «Lily está bien, y yo también». Saqué una silla del otro lado de la habitación y me senté, manteniendo una distancia deliberada. Asentí y respondí secamente, «Estamos bien. No tienes que preocuparte». La señora Davis entró con un archivo y lo colocó sobre la mesa de cristal. Nos pidió a ambos que leyéramos cuidadosamente las secciones sobre división de bienes, manutención infantil y derechos de visita por última vez antes de firmar. El único sonido en la oficina era el silencioso susurro del papel. Leí cada línea, sin perderme un solo detalle. Todo estaba como yo lo había exigido.
Saqué un bolígrafo de mi bolso y firmé mi nombre firmemente al final de la página. Mi letra era nítida y firme. Cuando fue el turno de Daniel, su mano tembló. Dudó durante mucho tiempo, mirándome. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento e impotencia. Pero ante mi expresión fría, pareció darse cuenta de que cualquier esfuerzo era inútil. Lentamente inclinó la cabeza y escribió pesadamente su nombre en el papel. Una vez que el procedimiento terminó, la señora Davis recogió los documentos. Antes de que me fuera, Daniel me miró y preguntó con voz sincera: «Jennifer, el tribunal me concedió el derecho de pagar la manutención y verla. ¿Puedo venir a ver a Lily los domingos por la tarde? Después de todo, sigo siendo su padre». Me detuve en el umbral y miré al hombre que una vez fue mi esposo. La venganza no era como quería criar a mi hija. Respondí honestamente: «Estoy de acuerdo. Puedes venir a verla los domingos por la tarde, pero por favor sé puntual y avísame con antelación. No quiero que nuestra rutina se vea interrumpida». Con esas palabras, abrí la puerta y salí. La cálida luz del sol de otoño se derramó sobre mi rostro. La puerta de cristal que se cerró detrás de mí puso un fin final y permanente a mis 3 años de matrimonio equivocado. Todo el papeleo estaba hecho. A partir de este momento, era oficialmente una mujer libre y una madre lista para enfrentar el largo viaje que tenía por delante. El tiempo después de los procedimientos legales fue una serie de días ajetreados pero extrañamente pacíficos. Con el dinero de la venta del condominio y los fondos devueltos de Daniel, tenía unos ahorros decentes. Puse la mitad en un fondo universitario para Lily y usé el resto para los gastos de manutención. Como mi baja por maternidad estaba terminando, contacté a mi empresa, expliqué mi situación y solicité trabajar desde casa. Afortunadamente, gracias a mis años de experiencia y capacidades demostradas, aceptaron con la condición de que fuera a la oficina solo los lunes por la mañana para las reuniones. Esta decisión me permitió mantener una carrera estable mientras estaba presente en el crecimiento de mi hija. La vida como madre soltera exigía un alto nivel de autodisciplina. Todos los días, me despertaba a las 5 de la mañana mientras Lily todavía dormía profundamente. Me ponía las zapatillas de correr y trotaba durante 30 minutos por los caminos rurales cerca de la casa de mis padres. El aire fresco de la mañana y el canto de los pájaros en los bosques de bambú lavaban la fatiga del día anterior. De vuelta en casa, me duchaba, bebía un vaso de agua tibia, luego encendía mi ordenador y comenzaba a trabajar. Alrededor de las 7 de la mañana, mi hija se despertaba y la casa se llenaba con el sonido de su risa. Mis padres se turnaban para cuidarla, dándole de comer gachas y ayudándome a concentrarme en mi trabajo. Sentí un vínculo familiar que nunca había experimentado viviendo en ese condominio estéril y cerrado con Daniel. Los fines de semana, cuando tenía tiempo libre, me sentaba en el porche a pintar. Pinté las flores que florecían en el jardín, el cielo veteado por el atardecer, la sonrisa arrugada de mi padre mientras cortaba leña. Con cada pincelada, no solo el color llenaba el papel, sino que las heridas de mi corazón también comenzaron a sanar lentamente. Me di cuenta de que perder a un mal esposo no significaba perderlo todo. Mi vida todavía era vasta y colorida, llena de pequeñas alegrías siempre que estuviera abierta a recibirlas. Mi diligente ética de trabajo dio sus frutos. A finales de ese año, fui reconocida por completar con éxito un proyecto importante para mi departamento y fui ascendida a líder de equipo junto con una considerable bonificación de fin de año. El día que sostuve el aviso de aumento de sueldo en mi mano, me invité a una buena comida y compré algunos conjuntos nuevos. El reflejo en el espejo era el de una mujer de 30 y tantos años, pulcra y segura de sí misma. La sombra de mi yo pasado no se encontraba por ninguna parte. Me había despojado por completo de ese periodo oscuro y había reconstruido una nueva vida orgullosa con mis propias manos. La vida transcurrió pacíficamente. Luego, una noche de invierno, acababa de acostar a Lily y estaba a punto de tomar una taza de té caliente y ver un programa cuando mi teléfono vibró con una nueva notificación de Messenger. Después del divorcio, había bloqueado todo contacto con mis antiguos suegros, dejando solo el número de Daniel desbloqueado para la comunicación sobre nuestra hija. Cogí el teléfono y vi que era un mensaje de un número desconocido y no guardado. Pero tan pronto como leí la primera línea, supe exactamente quién era. Jennifer, hola. ¿Cómo estás? Soy Chloe. Sé que bloqueaste mi número,
así que te contacto desde el teléfono de otra persona. Por favor, no borres este mensaje de inmediato. Lo estoy pasando muy mal. El hijo que di a luz tiene unos meses ahora, y Daniel nos abandonó. Me culpó de todo, diciendo que perdió su casa, su familia y su trabajo por mi culpa. Es una persona verdaderamente repugnante. Simplemente empacó sus cosas y desapareció sin dejar rastro, dejándonos a mí y a mi hijo en un pequeño apartamento estudio sin dinero para los gastos de manutención. Lamento tanto todo. Supongo que esto es el karma. Leí las palabras en la pantalla una por una. La súplica desesperada de la amante no conmovió mi corazón en lo más mínimo. Quizás hace 2 años, cuando acababa de descubrir la verdad, podría haber sentido un poco de satisfacción al ver que la persona que destruyó mi familia recibía su merecido. Pero ahora, con mi corazón completamente en paz, consideré sus palabras como nada más que un chisme trivial de la calle. Tomé un sorbo de mi té caliente. El dicho, lo que se siembra se cosecha, era cierto. Daniel era una persona codiciosa y transaccional que trataba a las mujeres como peones para su propio beneficio. El hombre que abandonó a su devota esposa por una amante era el mismo hombre que podía descartar despiadadamente a esa amante en el momento en que se convirtiera en una carga. Chloe había elegido el camino de vivir del dinero de un hombre casado, al final, tropezó con su propia dependencia. Su pelea ahora era solo un juego egoísta de echarse la culpa. ¿Quién tenía razón? ¿Quién estaba equivocado? ¿Quién era la víctima? ¿Y quién era el fraude? Nada de eso tenía que ver ya con mi vida. No tenía intención de responder, regañar o sermonear. El castigo más doloroso para los traidores no son las maldiciones, sino la indiferencia. Tratarlos como extraños, que ni siquiera merecen un pensamiento. Presioné el botón de borrar, eliminando el mensaje de mi teléfono para siempre. E inmediatamente agregué el número desconocido a mi lista de bloqueo. Dejé mi teléfono sobre el escritorio, arropé de nuevo a Lily y me estiré. Afuera, el frío viento de invierno aullaba, pero dentro de la pequeña habitación, hacía un calor perfecto. Había limpiado por completo a esas personas horribles de mi mente. La vida es corta. No tengo tiempo que perder viendo los finales miserables de otros. Mi única misión era vivir el resto de mi vida maravillosamente para mí. El tiempo realmente vuela. Habían pasado 2 años desde que salí del juzgado con mis papeles de divorcio. Esta primavera me trajo una gran alegría. Gracias a mi vida frugal y a las bonificaciones por rendimiento, finalmente pude comprar un pequeño y soleado condominio cerca del preescolar de mi hija. La casa de 2 dormitorios estaba pintada de un color crema brillante, y en el balcón, coloqué algunas macetas de mis flores favoritas, las verdolagas. Esta casa estaba enteramente a mi nombre, un santuario seguro que había construido para mí y mi hija con mis propias manos. Lily ya tenía 2 años, corría por la casa y aprendía a hablar con frases balbuceantes. Mis padres tomaban el autobús para ver a su nieta cada vez que tenían tiempo, con las manos llenas de verduras y carne de su pequeña granja. El pequeño apartamento siempre estaba lleno de risas. A las 3 de la tarde en punto de un domingo, sonó el timbre. Me sequé las manos en una toalla y abrí la puerta. Allí estaba Daniel sosteniendo una caja de juguetes de madera. Durante 2 años, había venido constantemente a ver a nuestra hija una vez a la semana como se acordó. El tiempo parecía dejar marcas diferentes en las personas. Mientras que yo había ganado algo de peso saludable y mi tez había mejorado, Daniel había envejecido notablemente. Había mechones grises en sus sienes, y su atuendo ya no eran las camisas y trajes pulcramente planchados del pasado, sino una chaqueta descolorida y gastada. Había oído que, debido a sus escándalos pasados, su carrera no iba bien. Abrí la puerta de par en par y lo invité cortésmente a entrar. «¿Pasa?» Lily está jugando con sus bloques en la sala de estar. Daniel entró mansamente, limpiándose las botas en el felpudo antes de entrar. Se acercó a Lily, se agachó en el suelo y sacó los juguetes nuevos que había traído. Lily, nada tímida, tomó felizmente los bloques de madera y comenzó a construir una casa. Daniel observaba a su hija con una mirada llena de profundo arrepentimiento. Se volvió hacia mí mientras le servía un vaso de agua y dijo vacilante: «Jennifer, tu nuevo lugar es muy agradable. Muchas gracias por los últimos 2 años.
Después de todas las cosas terribles que hice, podrías haberme impedido ver a Lily. Podrías haberle enseñado a odiarme, pero no lo hiciste. Me dejaste seguir viéndola. Estoy muy agradecido por tu generosidad. Coloqué el vaso de agua sobre la mesa y respondí con calma, no es porque sea generosa. Solo hice lo correcto para que mi hija tuviera una crianza normal. La niña es inocente. Tiene derecho a ser amada tanto por su padre como por su madre. No quería que aprendiera el odio por los errores de los adultos. Mientras pagues tu manutención a tiempo y sigas queriendo a tu hija, respetaré ese derecho. Pero lo que hubo entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Daniel bajó la cabeza y no dijo nada más. Jugó con su hija durante aproximadamente 1 hora y luego se fue con aspecto desolado. Mientras su figura desaparecía detrás de las puertas del ascensor, cerré y eché la llave a mi puerta en silencio. Al volver a la sala de estar, tomé a Lily en mis brazos. Ella me rodeó el cuello con sus brazos y me besó la mejilla con sus pequeños labios. El cálido sol de la tarde de principios de primavera entraba a raudales por la ventana del balcón, iluminando la habitación. Sostuve a mi hija y miré el bullicioso paisaje urbano de abajo. Recordando los días difíciles y las lágrimas del pasado, una sonrisa de satisfacción se extendió por mi rostro. Me había dado cuenta de que una familia feliz no requiere necesariamente la presencia de un esposo. La felicidad estaba en el coraje de cortar decisivamente las cosas que causan dolor, y en la capacidad de valerse por sí misma y asumir la responsabilidad de la propia vida. La mitad pasada de mi vida se sentía como un largo sueño. Ahora, estaba despierta. Y vivía días que eran libres, orgullosos y más pacíficos que nunca.